Estamos ahora en comunicación con Nancy Spertino. Ella es la presidenta de la CESPAL, la cooperativa de la localidad de Alicia. La tenemos en línea, la vamos a saludar. Hola Nancy, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días para todos. Bueno, buenos días para vos también y bueno, sabemos que hay varios temas para abordar, pero sobre todo una de las noticias más recientes vinculadas con la cooperativa de Alicia es que se ha constituido como querellante en la causa de robo de cables que nosotros estuvimos también difundiendo. Estas noticias, ¿no? que realmente afectan mucho a las comunidades, en este caso no solamente por lo que implica un robo de cables, sino que concretamente el corte del servicio, que supongo que fue ocasionado por eso, que estuvo como más de 20 horas, ¿no? La localidad de Alicia sin luz. Bueno, ponernos un poco al tanto, Alicia, vos que sos una representante de la institución, acerca de cuál es la situación actual con respecto a este tema. Bueno, un gusto estar hablando con ustedes en primer lugar y contarles que bueno, esto es parte de, si nos remontamos un poquito en el tiempo como para hacer un poquito de historia, es que recién nosotros nos vamos a enganchar de alguna manera en la obra de la estación transformadora y estamos trabajando en eso. ¿Qué pasa? Al estar tomando nosotros, junto con la cooperativa de El Fortín, desde otra estación, esto ya se viene reiterando lo que es el robo o el corte de cables. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces, o cuando ocurre esto, lo primero que nos dicen, pero las varillas tenía, pero porque estamos separadas, hasta tanto todas estemos dentro de la nueva estación transformadora que está ahí en las varillas. Entonces, separando las dos cooperativas que todavía estamos tomando energía de la vieja estación de EPEC, entonces cuando ocurre este tipo de cosas, algún desperfecto o en este caso los sabotajes e intentos de robo a los cables, quedamos sin electricidad y muchísimas horas. Vos dijiste recién estuvimos, sí, más de 20 horas, 22 horas, pero no es la primera vez, ya lo hemos estado en otro momento en esta situación. Por eso mismo, como ya nos pasó en otras oportunidades, que a lo mejor no fueron tan graves como ahora, el tema del robo específicamente, en la última oportunidad decidimos ya poner en conocimiento a la policía de Las Varillas. En ese momento estaba de comisario Rodríguez. Sí. Y lo pusimos en conocimiento a él de lo que estaba pasando. Entonces muy amablemente él nos sugirió que cuando hubiera algún tipo de situación de semejante a esto del corte, que le informáramos a ellos, entonces automáticamente se ponían a ver el tema. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Cuando acá se produce el corte a las 11 de la noche, aproximadamente, lo primero fue averiguar si era en esa línea. PEC informa que sí, que es en el tramo Pozo del Molle Las Varillas, que es la línea que afectaba a las dos cooperativas, y que probablemente era un robo o intento de robo de cables por la magnitud y el daño que se percibía hasta ese momento desde ellos. Bueno, así que automáticamente nosotros desde acá de Alicia, la gente de redes se abocó a ir a ver el tema del desperfecto para comunicar bien con EPEC la situación ahí en el lugar, y el resto, digamos, acá el gerente habló conmigo, dije, bueno, vamos enseguida a la denuncia. Entonces, al salto, la cooperativa de Las Varillas, la policía de Las Varillas, salió y bueno, fue así como se descubrió el intento de robo. También estuvieron, creo que participando la policía de Pozo del Molle. Bueno, eso un poco te puse en situación cómo ocurre esto. Sí. Entonces, como ya se viene haciendo en reiteradas oportunidades esto, entonces EPEC, ellos se constituyen primero, o sea, de oficio creo que empiezan a actuar con EPEC, porque si bien nosotros nos fuimos los damnificados, la línea es de EPEC, entonces teníamos que ver cómo podíamos nosotros también acoplarnos de alguna manera a esta causa. Así que bueno, el asesor letrado nuestro, que es el doctor Bertocio, se puso en contacto con
la fiscalía, y fue así que nos constituimos en querellantes, y la semana pasada ya fue presentado todo en la fiscalía del doctor Alberioni de San Francisco, porque como esto es zonal, pertenece a San Francisco. Creo que en Las Varillas se hizo algo de la instrucción y pasa allá la causa. Bien. ¿Por qué dijiste intento de robo? ¿Porque no fue un robo consumado? ¿Cuál sería no sé si estás en conocimiento de la carátula que tiene esta causa? No, porque creo que yo dije intento de robo, digamos, pero creo que en realidad se han encontrado elementos como para involucrar a la gente esta, que te digo la verdad, creo que después encontraron a 2 personas más, porque primero detuvieron a un grupo, después encontraron 2 personas más que tenían elementos que de alguna manera los involucran. Hasta ahí es lo que medianamente conozco, ¿viste? Bien, el procedimiento lo desconozco, pero sé que hay gente detenida todavía y que se habían encontrado elementos. Lo que pasa que la otra vez que había pasado, creo que también, no, porque esto ya, vez pasada nos habían pasado fotos a nosotros de gente que estuvo por el lugar, que se ve que ya habían intentado, porque había cadenas colgadas como para producir, digamos, el corte, y se ve que no lo habían logrado, y esta vez fue más efectivo. Uh-huh. Bien, entonces... O sea que no fue estimo que no fue solamente ese día, que ya es como que lo venían intentando por algunos elementos que nos pasaron fotos de gente que había visto que habían intentado hacerlo ya en otras oportunidades. Uh-huh. Bien, y entonces la idea es que es un delito común de intento de robo de cables o robo de cables consumado, no... Eso sería básicamente, ¿no? Por la cuestión de comercialización de los cables, eso es lo que hay en estudio. Sí, en realidad que lo que se hace es, creo que, no sé, la gente que hace esto, creo que tampoco piensa en el daño que ocasiona, porque nosotros estamos hablando del delito, de todo lo que pasó, pero también tenemos que ver el daño que ocasiona dejar a 2 comunidades completas sin luz, con pérdidas económicas, con un montón de consecuencias, con gente que tenía que seguir su actividad normal, con chicos que tenían ese día que rendir, que tuvimos que abrir la cooperativa con un generador, traer los chicos acá para darle el servicio que pudieran rendir y no perdieran el turno. Te estoy contando algunas de las cosas. Por eso, ¿no? Te estaba por preguntar eso de las pérdidas, claro, que me imagino lo que habrá sido. Gente que ha tenido que tirar mercadería, ¿me entendés? Un montón de cosas que se han producido, y daños que no han dimensionado, ¿me entendés? Porque yo no sé lo que puede llegar a valer hoy en día unos metros o unos kilos de cobre, pero el daño es muy grande. Claro. Desestabiliza una localidad, 2 localidades, a Fortín lo mismo, ¿me entendés? Hay cerealeras, estamos en plena cosecha, hay muchísimo trabajo que depende de la energía eléctrica, como para que estar 22 horas sin energía. Claro, y habrá algunos generadores, pero hay situaciones que es imposible sostenerlas, y tanta cantidad de horas, ¿no? Claro, exactamente. Hay gente, por ejemplo, que con un generador lo puede solucionar una familia. No todos tienen generadores. Los negocios grandes, por ejemplo, hay una panadería, ha tenido que tirar mucho pan porque la cámara no te la tira un generador, a lo mejor. Claro. Las carnicerías lo mismo, se te entran a descongelar la gente misma, gente que a lo mejor tiene freezer, o todo es una cadena y un sinnúmero de... Claro, una cadena, digamos, heladerías, todos los que venden lácteos, bueno, impresionante, todo, ¿no? La pérdida que puede haber significado para tantas personas. Sí, y todo lo que después, convengamos también, Ana, que todo lo que conlleva esto, y que tiene razón la gente en enojarse, lo que pasa es que quienes estamos en el blanco, la cooperativa. Claro. Porque yo puedo estar explicando acá que las líneas son de PEC, que cuando le toca a la cooperativa algún tipo de problema, de mantenimiento, tener que arreglar, generalmente las cooperativas programan los cortes, no son de tantas horas, tratan de estar, porque si estamos hablando de la empresa de energía también, tiene que venir gente de PEC, que llegaron, el corte fue a las 11 de la noche, llegaron a las 8:30 de la mañana, se empezó a trabajar a las 11, entonces esos son tiempos muertos. Terribles. Que si vos a lo mejor te ocurre acá, en una línea de las cooperativas locales, lo solucionan
la gente, el personal lo soluciona en mucho menos horas, porque si bien fue complicado, porque fue a la altura de Trinchera, más o menos 6-7 kilómetros, ahí ya había un corte y después otro a la altura de la estancia de la Independencia, entonces fue difícil trabajar porque tenían que reparar en un lado, reparar en el otro, en el segundo corte había muchos árboles, había un zanjón, o sea, toda una dificultad, sumado al problema, dificultades para trabajar, por eso se venía la tormenta, eran las 7 de la tarde, un solo refusilo y todavía no habíamos dado la luz, la gente de PEC te aseguraba que iban a tratar de terminarlo, pero si se hubiera alargado un chaparrón o algo, no trabaja podía más, se complicaba más, o sea que era una... Y también a veces el enojo es decir, ¿por qué no nos dicen a qué hora van a dar la luz? Porque no había precisiones con respecto al terminar los trabajos, ¿me entendés? Entonces no podíamos decirle a la gente, lo vamos a dar a las 3, lo vamos a dar a las 4, lo vamos a dar a las 5, porque no había precisiones, la gente de PEC estaba trabajando, pero era en minuto a minuto, entonces bueno, todo fue una complicación y fue bastante engorroso el día ese. Claro, terrible desde muchos aspectos, ¿no? Y por las pérdidas que vos mencionabas y por todo lo que significa querer restablecer el servicio y no poder, porque los tiempos no los manejaban ustedes desde la cooperativa. Bueno, y esta es la causa en la que la cooperativa se ha constituido también como querellante. No sé si a lo mejor para mayores datos la causa, ¿vos conocés algunos datos más contra quién es la querella o se puede? No, porque esto lo está manejando el doctor Cesocio. Lo único que hizo la cooperativa a través de mi persona es brindarle todos los elementos, digamos, la relación que tenemos nosotros con el EPEC, que son los contratos de concesión, todo eso para que él acompañara en la presentación y Fortín va a hacer lo propio, no sé si ya lo hizo, también se van a sumar, entonces, bueno, ahora en más vamos a ver cómo avanza esto, porque recién está hecha la presentación, digamos que es el formalismo. Bien, perfecto, está hecha la presentación. Hablamos de las pérdidas, bueno, ahora vamos a algo mejor, una noticia más auspiciosa o alentadora que tiene que ver con que se está trabajando ya, ¿no? Es la pregunta que yo hago para conectarse a la nueva estación transformadora. Contame cuál es la situación en este sentido, la nueva estación de Las Varillas. Bueno, con respecto a la nueva estación de Las Varillas, estamos trabajando porque en principio cuando se firmó el convenio, la idea era hacerlo para el verano, no se llegó porque tuvimos, como es una obra que la hacemos en conjunto, las cooperativas Alicia y el Fortín junto con EPEC, entonces en el convenio se pactó qué iba a hacer cada una de las partes en esto. Bueno, EPEC trajo los materiales, eso no sé si ustedes tienen conocimiento, demoró un poco, ¿por qué? Porque vinieron todos materiales en malas condiciones, postes torcidos, o sea, etcétera, etcétera. Hubo que volver a devolver eso, traer nuevos postes, bueno, todo eso fue complicado, pero lo que hoy nos está trabando, y te digo que pasamos de la alegría a la tristeza con respecto a esta obra, hay mucha gente la que se mueve alrededor de esto y no logramos encaminarla, esa es la verdad. La alegría era de poder empezar, de ya tener los materiales, tener todas las varillas, tener la gente contratada que va a hacer la obra, todo, y bueno, y ahora estamos trabados con los permisos. ¿Qué querés que te diga? Nobleza obliga, tenemos unos problemas ahí con unos permisos, entonces avanzamos como el juego de la oca, avanzamos 4 casilleros y retrocedemos 2. Porque, bueno, hay permisos que supuestamente se pidieron o no se pidieron o no estuvieron en tiempo y forma, entonces estamos un poco complicados en ese tema. Primero habían sido con la Municipalidad de Las Varillas, pero fue con una reunión que tuvimos en Las Varillas, bueno, logramos medianamente ponernos de acuerdo en ese aspecto. Pero ahora tenemos problemas con un propietario que tiene un loteo allí y que, bueno, nos ha intimado. Entonces, es como que, bueno, estamos ahí, yo estoy justo en la cooperativa viendo ese tema porque me preocupa, porque el tiempo pasa y bueno, y hoy a nosotros esa obra es sumamente importante que ya esté lista. Los tiempos era para que llegáramos, no al verano, porque firmamos el convenio en noviembre, pero por lo menos que a esta altura ya tendría que estar en funcionamiento.
pero bueno, todavía no lo hemos logrado, por eso te digo que es complicado. Claro, claro. Realmente una situación que pensamos, claro, que era de alegría y no, está en una complicación todavía. Bueno, esperemos que esto se solucione, ¿no? ¿Hay posibilidades de conseguir el permiso? ¿Están todavía negociando o está difícil la situación? Lo que pasa es que como esto es un poco más allá de que nosotros, lo mismo que en el caso que te contaba recién del tema del robo de los cables, nosotros, la obra es nuestra y todo, pero está ubicada en un lugar que nosotros ahí no estamos. Si vos me decís que es una obra acá en Alicia, nosotros hacemos todo lo que tenemos que hacer acá en la Municipalidad de Alicia. Eso hay que gestionar en las varillas, y eso lo tiene que hacer EPEC. Y bueno, y EPEC lógicamente que no depende de una persona, ellos tienen sus asesores, entonces pasamos de un lado a otro, hablamos con un ingeniero, el ingeniero habla con otro, de ahí pasan a los asesores se comunican entre ellos, entonces es un círculo donde damos vueltas siempre alrededor y no solucionamos, entonces eso es preocupante. Claro, realmente, ¿no? Bueno, esperemos que... Y cuando hablamos es muy común en términos que decimos nosotros, la burocracia. Por cualquier cosa decimos, hay burocracia. Y bueno, y un poco pasa por esto lo que te estoy contando, porque si ustedes van allá, o yo te puedo pasar tranquilamente fotos que han estado midiendo, que han empezado a cavar, que ya tenemos la hormigonera, digamos, el material, más la gente que va a ir a trabajar, es decir, el recurso humano y el recurso material ya está disponible, pero bueno, cuando te cae una carta documento que te intima porque no te van a dejar hacer la obra, entonces ahí tenés que parar. Claro, exactamente, eso es, hay que tener todos los permisos y eso lleva tiempo. Eso lleva tiempo, o los permisos se dieron de una manera y ahora los desconocen, que es otra de las cosas, porque tampoco vamos a decir que no es que se hacen las obras sin los permisos, pero estaban de una manera, ahora se desconoce, bueno, todo un término que a veces no es fácil explicar ni entender. No, realmente está bueno que lo expliques porque a veces no se entienden estas cosas, ¿viste? Sí, por eso mismo, porque la gente cree que a lo mejor, y la obra está parada. Claro. Y no es que esté parada porque sí, está parada porque no podemos seguir avanzando. Claro. Porque es mejor que seguir, ¿no es cierto? Claro, buscamos todas las maneras, todas las formas de los cables, que una parte subterránea, que otra parte va a ir aérea, porque si se rompe es más fácil detectar las fallas. Se ha pensado en todo en la obra, pero ahora tenemos estos pequeños ítems que nos están trabando. Claro, bueno, y eso una vez que esté todo solucionado, supongamos que se consiguen los permisos y demás, sí. La ejecución de la obra en sí, ¿cuánto tiempo llevaría? No es si el tiempo, viste que acá al trabajar afuera, digamos, al aire libre, te puede condicionar un poco a veces cuando llueve, pero no es mucho, porque está el personal, lo hace gente que conoce, que está manejando la obra esta, es el ingeniero Gervasoni, que representa a las dos cooperativas, sí. O sea que es gente que conoce, que sabe optimizar los tiempos, ¿me entendés? Pero bueno, a veces con estas cosas, todo lo que el potencial que vos tenés, no lo podés llevar a cabo, pero yo calculo que en 3 meses se debería estar terminando. Todo esto, ya te digo, si el tiempo acompaña, porque cuando firmamos en noviembre, recuerdo que fuimos a Córdoba a firmar el convenio con el vicegobernador y el directorio de EPEC y el presidente también de EPEC estaban, y en su momento hablando con un miembro del directorio me dice esto, para enero, febrero tiene que estar listo, pero claro. No que no pudimos arrancar. Claro, se complicó por varias cuestiones. Se complicó por varias cosas. Y ahora que creíamos que podíamos arrancar con la obra, se está trabando por la parte papeles, digamos. Claro. Bueno, esperemos que todo eso se solucione y que sobre todo no vuelva a ocurrir, ¿no? Algo así que afectó tanto y en más de una oportunidad, tanto a Alicia como al Fortín. Que está necesitando con urgencia esta obra, que se entienda, sí. Que es una necesidad. Nosotros necesitamos con urgencia esta obra, y como también necesitamos, que es lo que siempre reclamamos, que en caso de que tengamos imprevistos como los del otro día, que también se aceleren los tiempos de parte de la gente que tiene que venir y dar una solución y arreglar, que es lo que no logramos en todos estos últimos años, ¿no? Porque no es de ahora esto.
Claro. Otra vez que afectó también a las varillas, que sé que muchas industrias de las varillas, que creo que estuvimos 16 horas o 17 también. La demora principal fue por la gente que tiene que llevar a cabo las tareas, ¿no? Claro, sí, que porque vienen de lejos las cuadrillas. Entonces, y demás. bueno, ya que tenemos determinados problemas, que la solución sea lo más rápida posible, ¿viste? Sí. Yo hoy te digo la verdad, hay un bajón de luz y ya tengo miedo. Claro, y sí, me imagino, vivirán con el corazón en la boca ahí en claro, Alicia, para sobre todo colmo, ustedes. la salida viable es la obra, no queda otra. Claro, esa es la salida. Bueno, mientras tanto siguen los otros servicios. Me comentaba fuera de micrófono algo de una colecta de sangre que tienen ahora próximamente, Alicia. Claro, como todos los años nosotros estamos adheridos al banco de sangre, entonces todos los años hacemos la colecta. El año pasado hicimos 2 con muy buen éxito. Yo creo que quienes tienen los servicios y los beneficios de contar con un banco de sangre, como las cooperativas, estamos en el grupo FECESCOR y a través del banco de sangre prestamos este servicio. Creo que es muy importante, sobre todo para el interior, digamos que a veces tenés gente internada o con una operación en centros de salud que son en ciudades grandes, el tener que trasladar, como era antes, gente para reponer sangre, a que ahora directamente un banco de sangre se encargue de eso y que vos después solamente tengas que preocuparte por hacer una colecta y tratar de reponer la mayor cantidad de unidades que ellos llevaron en su momento, prestaron, es valiosísimo. Entonces queremos seguir trabajando con esto, seguir diciéndole a la población, a la gente que se sume, que no necesariamente si lo utilizó al servicio del banco de sangre tiene que ir, que puede ser un voluntario. Acá la idea que estamos trabajando es tener un banco de voluntarios, no tener que siempre decir, bueno, fulano utilizó tantas unidades, debemos pedirle que ese se involucre también, pero que también tengamos gente voluntaria. Entonces estamos trabajando con eso y bastante bien encaminado, así que el 4 de mayo vamos a hacer una nueva colecta y bueno, está muy bueno que la gente se acerque a la cooperativa, que pregunte cómo debe hacer para ser donante, que es muy simple y sin tantas limitaciones. Bueno, esas han sido un poco las novedades que teníamos. Alicia, te agradecemos mucho por todo lo que nos has contado, porque eso clarifica un poco, ¿no?, las cosas y uno conoce en detalle y de primera mano la información de la cooperativa de Alicia y sobre todo vinculada a estos temas que son la provisión de energía eléctrica, ni más ni menos un servicio fundamental que presta la cooperativa. Sí, sobre todo, o sea, hacer a lo mejor clarificar un poco y sin ser tan técnica, porque no soy técnica, las partes técnicas, ya sea en lo legal o en la parte de la obra, lo manejan los técnicos que están encargados, pero por lo menos comentar qué pasó y qué es lo que está pasando actualmente con respecto a la obra y con el tema de la causa, que es un poco el motivo por el cual nos hablaste y que sí nos hemos constituido un querellante, como para que tentemos también jurisprudencia y para que estas cosas no vuelvan a pasar. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Alicia, el gusto de haber dialogado con vos. Para ustedes, mi saludo, mi respeto y que, bueno, para lo que necesiten no duden en comunicarse con la cooperativa. Bueno, estaremos en contacto. Muchas gracias. Bien. Hasta otra vez. Cariño, un abrazo. muchas gracias. Bueno, chau. Hasta pronto. Hasta pronto. Bueno, era Alicia Spertino, presidenta de la cooperativa de energía eléctrica de Alicia, la CESPAL, Cooperativa de Energía y Servicios Públicos, aliceña, dándonos todos estos detalles, ¿no? Qué importante que nos expliquen porque, bueno, se van dando estas novedades y sobre todo referidas a esto que nos dio tanto dolor de cabeza y sobre todo a los aliceños y a los fortinenses, de estar tanta cantidad de horas sin luz y ellos tratando de que esto no vuelva a ocurrir con algunos problemas que están teniendo en la realización de la obra. Seguimos nosotros aquí en contacto, en la Vive, en nuestro perfil y en los diferentes medios a través de los cuales ustedes nos escuchan y nos ven.